mi gente, en este video les voy a comentar cómo pueden llegar a Chan Chan, la ciudadela de barro más grande del mundo. Y también compartiré algunas curiosidades sobre esta hermosa y majestuosa ciudad. Bueno, como el mapa nos indica, Chan Chan está a 6 kilómetros de la Plaza de Armas de Trujillo y aproximadamente toma unos 20 minutos en llegar. Ustedes pueden escoger si venir en taxi o en micro. La manera más sencilla de llegar es en taxi y te cuesta entre 8 a 12 soles, dependiendo de dónde estés, claro. Y si quieres ahorrarte algo de dinero puedes optar por el micro. Es fácil reconocerlos ya que dice Huanchaco en todo el bus y el pasaje cuesta tan solo 2 soles. Recuerda también que el museo se encuentra muy cerca de donde te dejará el micro y si gustas puedes visitarlo también. En esta oportunidad no iremos al museo, solo a la ciudadela. Una vez que llegan a la entrada va a haber un carro que los lleva hasta la boletería. Si ustedes deciden coger el servicio, les va a cobrar 6 soles. Ese es uno de los carros que siempre están en la puerta y te cobran para traerte acá. De todas formas, la caminata no es mucha. Como ven, les tomará un máximo de 15 minutos. Una vez en la entrada, compras este boleto. Su costo es de 10 soles y te permite el acceso a 2 palacios, pero ahora mismo se encuentra solo uno habilitado, el administrativo. Pueden ver que ahora está cubierto todo con techo. Por ahí hay una rampa que no se puede acceder. Y bueno, como ya lo supondrán, esto es para proteger la ciudadela del clima, viento, de las lluvias principalmente, y así conservarla pues durante mucho más tiempo. Toda la zona que estamos viendo vendría a ser la parte administrativa y pública de este palacio, algo así como un parlamento de la cultura chimú. Antes las paredes medían 3 metros de altura, pero debido a la erosión de las lluvias es que ahora miden 1 metro e incluso algo menos en algunas. Y en su época estaban techadas con paja sostenida de algarrobo. Como les había dicho antes, por eso es la protección del techo, para que no se siga deteriorando más de lo que ya está. Bueno, vean esas formas curiosas que tienen las paredes en forma de rombo. Esa es representación a las redes de pesca, ya que en Chan Chan se usaba mucho la pesca como actividad principal. ¿Sabían que uno de los primeros intentos de los incas en la conquista hacia los chimús fue cuando el inca Tupac Yupanqui desvió el curso de las aguas de un canal en donde los chimús conseguían su sustento principal? Pero ellos no perecieron, ya que poseían agua subterránea de esta zona que observamos a la derecha, que claro, ahora se encuentra seco, ya que el nivel de agua del subsuelo ha disminuido. Estos que vemos aquí a mi derecha son cuartos donde se guardaban provisiones, prácticamente como almacenes de frutas, de verduras, de raíces, etc. Para que puedas disfrutar el recorrido, siempre ten en cuenta de estar dentro de los senderos y seguir a los pececitos que están siempre en cada esquina que te indican la flecha para el camino correcto. Y recuerda que siempre tienes que ser limpio, no botes la basura por todo lado. Siempre hay tachos de basura bien señalizados y pintados para que puedas poner tus botellas de agua o si comes algo tu basura. Justo en la época en la que vine estaban haciendo reparaciones de algunas zonas, así que te puedes encontrar con lo mismo de repente. Trata de no meterte en la zona donde los trabajadores están pues acomodando o arreglando algo. No les compliques más el trabajo. Y bien, eso es todo por el video de hoy. Si es que te ha gustado, por favor suscríbete, regálame un like y si también puedes un comentario. Eso me serviría bastante para poder seguir haciendo videos como este y trayéndoles nuevos recorridos y nuevas zonas que aún quedan por explorar. Muchas gracias, mi nombre es Luis y conmigo será hasta un siguiente video. Chao, chao.